Muy bien, ya estamos psicologiando, entonces hoy el tema que nos compete, instituciones discapacitantes. Para ello hemos invitado a los autores del libro justamente Instituciones discapacitantes, que hoy nos acompañan y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Viviana Nigro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Rodríguez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor en fonoaudiología, licenciado en psicología. Bueno, muy amables por estar aquí con nosotros y bueno, y compartir a su hijo, ¿no? Muchos autores dicen que cada libro es un hijo. Bueno, ustedes justamente ahí estamos compartiendo entonces lo que va a ser su obra y obviamente los postulados que antes comentábamos que van a hacer a este tipo de debate. ¿Por qué no decir el debate que se abre a la comunidad a partir de los postulados que ustedes proponen? Como siempre también con nosotros se encuentran nuestros panelistas que están listos y dispuestos también a ser parte de esta historia, de este debate. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a los invitados. Buenas tardes. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Bienvenidos. Gracias. Y Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, leyendo el libro, Instituciones, permíteme, que justamente hemos trabajado, este libro, que apunta a lo que significa lo que decíamos hoy, ¿no? De qué manera las instituciones en sí mismas y a partir de su propia estructura, en vez de generar un efecto positivo en función del objetivo, terminan generando efectos negativos, dado la distorsión que la misma se provoca, ¿no? Por eso la palabra instituciones discapacitantes, su relación con el sufrimiento psíquico y la repitencia escolar. La primera pregunta y obvia es ¿cómo nace este libro? Viviana. Surge, ¿querés que te cuente? Hace una breve reseña. Sí, surge en realidad de la práctica profesional. Trabajamos en clínica y trabajamos en escuelas de educación especial. Y bueno, por ahí lo que más nos llamó la atención era el gran incremento de la matrícula dentro de la educación especial. En el caso mío, trabajo en una escuela que atiende retardo mental, retrasos madurativos. Y en los últimos años el incremento fue impresionante. Por ejemplo, en los últimos 10 años aumentó el 42%. Y revisamos el censo y en el mismo periodo el aumento poblacional fue del 17%. Estos cuadros les pido al señor director, mientras que está hablando Viviana, si son estadísticas que podemos ir compartiendo con la gente para hacerlo más visual, ¿no? Entonces, ustedes observaron este incremento notorio que estaba implicando y que era inusual en lo que es estadística o lo que sería lo esperable. Contra un crecimiento poblacional del 17%, es como para preguntarse qué está pasando, por qué se incrementa tanto la educación especial. Y bueno, es como el disparador. Se articula ahí un síntoma social, entonces. Para nosotros el libro, de alguna manera, es la sedimentación de una serie de experiencias. Ahí tenemos el primer cuadro, ¿no? Que nos habla de los censos y cómo ha sido el incremento poblacional. Censo 2001 y 2010 como referencia. El siguiente cuadro es el que comentabas antes, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice este cuadro? Este es, no llego a ver, pero es... ¿Crecimiento poblacional? Primero, claro, el crecimiento poblacional fue del 17% con respecto a los censos 2001-2010. Y acá es el gráfico de cómo año tras año fue aumentando una matrícula en una escuela de educación especial en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Eso da, en el término de esos 10 años, el 42% de crecimiento. Bien, muy bien. Muchas gracias. Esto implica obviamente que ustedes a partir de estas estadísticas se empezaron a preguntar ¿qué está pasando acá? ¿Y qué me decías, Cristian? No, decía que es claramente un síntoma social, un indicador que no solamente se ve reflejado a nivel institucional, sino también a nivel de la consulta individual en el consultorio. El tipo de derivaciones tienen que ver con instituciones que están estalladas y que lejos de proponer lazos y progresos, proponen mecanismos de exclusión. Entonces, que la escuela especial termine funcionando como con la lógica y con la dinámica de la institución total de aquel antiguo modelo carcelario, ¿no? En cuanto a, por un lado, a la concentración, ¿no? A la concentración
por otra parte, respecto de aquello que lejos de promover un despliegue hacia lo social, termina siendo una estructura de contención, pero también de aislamiento y de repliegue, bueno, nos pone a pensar que parte de lo que aparece como una intervención que tiende a promover la resocialización, en definitiva termina funcionando como las instituciones típicas, las instituciones psiquiátricas del siglo XIX. El neuropsiquiátrico, la institución total, digamos, la institución carcelaria. El modelo carcelario bajo el panóptico que ustedes comentaban. Exactamente, la mirada panóptica. Bien a lo de Foucault. Es interesante en la lectura del libro, que de por sí lo que hacemos es recomendar, el comienzo que cita a un cuento. Un cuento que de por sí es el disparador un poco también de la lectura. Me gustaría también que sea un poco el disparador de nuestro debate, como para poder entenderlo un poquito más. Es un cuento que de por sí apunta a la idea de que hay algo cautivo en todo esto, ¿no? Mecánica Popular de Carver, sí. Que, bueno, a partir de la iniciativa de ustedes y de la posibilidad de encontrarlo en YouTube, me gustaría compartirlo con la audiencia de manera, digamos, que todos podemos saber este cuento, a qué apuntaba y por qué ustedes lo utilizan como metáfora disparadora del libro. ¿Sí? Entonces, señor director, si a usted le parece bien, vamos a compartir entonces este pequeño cuento, esta pequeña historia que está justamente dramatizada para poder entenderla. Adelante. Feliz de que te vas. ¡Al fin! ¿Me escuchás? ¡Estoy feliz! Hijo de puta, estoy feliz de que te vayas. No sos capaz ni siquiera de mirarme a la cara, ¿no? Y armar esa valija de mierda y andate. ¡Trae esto para acá! Quiero al bebé. ¿Qué pedo? Yo al bebé no te lo doy ni en joda. Él se queda conmigo. Quiero al bebé. Dámelo y dejémonos de joder. Vos al Mañana nene no lo mandame a buscar tocas. sus cosas. Quiero al bebé. No, vos al nene no lo tocas. Vení. ¡Salí! ¡No! Más te vale que lo sueltes. No, soltame vos. Soltalo. Soltame vos. Soltalo. En serio te estoy hablando. Soltalo. Soltalo. Duro como el cuento de Carver y obviamente deja una metáfora. ¿Cómo podremos relacionar esto con el sistema educativo? ¿Cómo podemos relacionar esto con la idea de los cautivos que tiene el sistema? ¿Y de qué manera termina justamente cuando esta historia se desenlaza? ¿A dónde va a parar aquel que supuestamente debemos proteger, no? Bueno, esta pregunta se la dejo a ustedes pendiente para que luego de una pausa empecemos a partir de este disparador a hablar del sistema educativo, a hablar justamente de estas instituciones discapacitantes que en su estructura generan más conflictos de que aparentemente debieran estar solucionando. Esto luego de una pausa, ya volvemos. Life seems